Señorías, dicen estar defendiendo la autonomía del paciente, su dignidad o cómo evitar su sufrimiento. Entonces, lo que yo me pregunto es por qué no estamos debatiendo sobre una ley de cuidados paliativos o por qué no estamos debatiendo cómo acabar con las listas de espera de la dependencia o cómo poner en marcha planes de acompañamiento, de cuidado, o cómo luchar contra la soledad, o cómo implementar los servicios sociosanitarios. Señorías, si estamos hablando de autonomía del paciente y de su dignidad, o cómo evitar su sufrimiento, deberíamos de estar debatiendo sobre estas cosas. Es absolutamente imposible defender la autonomía del paciente cuando el único tratamiento ofrecido para el dolor y el sufrimiento es la muerte. Pero, señorías, ¿qué es lo que pueden elegir? Es un verdadero escándalo que hayan aprobado una ley de eutanasia sin la existencia de una ley de cuidados paliativos, porque son el fundamento de garantizar una muerte sin sufrimiento. Les voy a dar unos datos. 75.000 personas al año mueren con un dolor insoportable sin tener acceso a cuidados paliativos. ¿Es que eso es justo? Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, solo 1 de cada 3 personas con necesidades paliativas tiene acceso a unidades especializadas. El acceso es muy desigual en España. En algunas comunidades autónomas los recursos son prácticamente inexistentes, dejando a los pacientes en una situación de absoluto desamparo. Pero, señorías, ¿cómo pueden hablar de derecho a morir si no tienen derecho a tener cubiertas todas las necesidades terapéuticas? ¿Por qué niegan el derecho a recibir un tratamiento a la angustia y al dolor del enfermo y la única respuesta es matar al enfermo? ¿Pueden explicarlo? Señorías, además, que esta decisión la tome el enfermo en un contexto asistencial de absoluto desamparo es un auténtico disparate. Defender la vida, señorías, no es defender el dolor. ¿Existen medios para paliar el dolor y el sufrimiento? Claro que sí, como la sedación paliativa para procurar una buena muerte, cuya intención no es matar al enfermo. El reputado doctor Marcos Gómez Sancho explicaba cómo los que le pedían acabar con su vida con el tratamiento adecuado ya no querían morir. Si es que la naturaleza es la que se impone. El último informe del INSERSO de 2024 recoge que hay cerca de 1,4 millones de personas reconocidas como dependientes. De estas, unas 350.000 están en lista de espera para recibir una prestación o un servicio. Y en algunas comunidades esa espera, desde que se inicia el expediente o el procedimiento, puede llegar a 600 días. Y además se calcula que 50.000 personas, señorías, 50.000 personas fallecen cada año sin recibir la ayuda a la que tienen derecho. Se estima que el 26% de las personas con dependencia vive en riesgo de exclusión y de pobreza social. Están tratando situaciones de injusticia social, acabando con la persona. ¿Cómo pueden considerar que la eutanasia es una opción libre y voluntaria cuando es una solución desesperada para quienes no encuentran un apoyo suficiente? ¿Cómo pueden, señorías, hacer esto? Faltan 70.000 camas en los servicios sociosanitarios. Ustedes también apelan al caso de Ángel Hernández, que llegó a darle muerte a su mujer para justificar la eutanasia. Ustedes saben que esa mujer llevaba 10 años esperando una cama en un medio sociosanitario. Señorías, esta ley eugenésica es una de las soluciones que ofrecen al envejecimiento de la población y a nuestro problema demográfico, y además también es más barato, es mucho más barato ofrecer la muerte que unos cuidados paliativos. Pero ustedes, señorías, ustedes no justifican nada, no responden a estas cuestiones, no les hace falta porque están jugando en un terreno ideológico y lo que hacen es aglutinar a su masa, engañando a la gente, diciendo que han ganado espacios nuevos de libertad, que con ustedes son más libres, que han conquistado nuevos derechos. Esa es su estrategia, pero es que además esa estrategia la utilizan
ante su declive. Cuanta más corrupción se descubre, más aborto y eutanasia. Hace 2 semanas también debatíamos sobre el aborto. Cuantas más votaciones ustedes pierden dejando al descubierto su debilidad, más aborto y más eutanasia para conseguir los votos de todos sus socios radicales y dar una falsa imagen de unidad. Señorías, es despreciable que utilicen la muerte de los españoles para intereses partidistas. Lo hemos visto con la Dana y lo estamos viendo ahora en este hemiciclo. En este contexto, señorías, traen esta iniciativa para impulsar la eutanasia y además donde eliminan la lex artis de los profesionales médicos en las instrucciones previas. Pues bien, esto es aún más peligroso. La lex artis, señorías, protege la calidad y la ética de la medicina, garantiza que las actuaciones médicas se realicen según los estándares científicos y éticos vigentes, asegura la excelencia en la atención a los pacientes y sus familias. Sin ellas, señorías, los médicos serían simples ejecutores de órdenes, incluso si éstas resultan inapropiadas o perjudiciales para el paciente. ¿Están suponiendo, señorías, que asegurar el buen hacer del médico es negativo para los pacientes? En la exposición de motivos de esta proposición estima al profesional sanitario como un elemento que puede hacer disminuir los derechos del paciente, restando su autonomía. Yo les pregunto, ¿por qué plantean la figura del médico como un enemigo u obstáculo de la libertad? ¿Por qué, señorías? La visión negativa de los médicos como limitadores de la libertad es un verdadero disparate. Son profesionales con vocación de servicio a la persona en su enfermedad. La eliminación de la referencia a la lex artis es para asegurar, según dicen, el respeto a la autonomía de la persona y otorgar así mayor seguridad jurídica. ¿Por qué, señorías? ¿Por qué enfrentan el buen hacer del médico con la autonomía y la seguridad jurídica? Es una propuesta demagoga, arbitraria y engañosa. Vender una supuesta mayor libertad privando del exigible marco de atención profesional excelente. Es una propuesta discriminatoria para los profesionales sanitarios y también perjudica al paciente, pero a los profesionales sanitarios subyace una visión de confrontación y los minusvalora. Esta imagen que plantean de los profesionales es absolutamente inadmisible. No solo no han tenido en cuenta para poner en marcha esta ley a las organizaciones médicas, a las asociaciones de profesionales, sino que provocan una confrontación con ellos y con los pacientes. Es inexplicable e inadmisible. ¿Por qué, señorías? Porque la mayoría de ellos no coinciden que dentro de sus cometidos esté el de matar al enfermo. Concluyo, voy concluyendo. En un país donde miles de personas viven y mueren sin acceso a cuidados paliativos, atención adecuada para enfermedades mentales o recursos para dependientes, avanzar hacia la eutanasia y eliminar la lex artis no es una solución, sino un ataque ilegítimo y criminal. Y de esta forma nos dirigimos de manera inexorable a esa pendiente deslizante ya experimentada en Bélgica y en los Países Bajos y que nos muestra que una vez legalizada la eutanasia tiende a ampliarse más allá de los casos estrictamente definidos. En estos países, señorías, donde inicialmente estaba limitada a pacientes con enfermedades terminales en estados avanzados, ahora se aplica a menores de edad, se aplica a personas con enfermedades mentales, incluso casos de fatiga asistencial. En España, señorías, la pendiente resbaladiza no es una hipótesis. Ya se han eliminado en algunas comunidades autónomas a enfermos mentales. Pero además es que sin los cuidados paliativos y sin la lex artis de los médicos será una realidad máxime cuando en esta iniciativa se prevé que el representante nombrado por el enfermo pueda ir más allá de la voluntad expresada por el paciente en las instrucciones previas, cuando la situación del paciente no coincida con el supuesto de hecho contemplando en dichas instrucciones otra siniestra barbaridad. Señorías, el mejor ejercicio de la libertad es dar seguridad y protección personal y estabilidad social. La seguridad que le otorga la defensa de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y entre ellos y fundamental el derecho a la vida, por mucho que sus magistrados en el Constitucional, parte de ellos de manera espuria, estimen dar cabida a un derecho al aborto.
Nuestra Constitución defiende un marco y establece unos derechos, señorías. Y el derecho a la vida es el derecho fundamental en el que se asientan todos los demás derechos de nuestra sociedad. Y ese derecho a la vida y ese derecho a la integridad de la persona lo que obliga es al Estado y a los gobiernos a eliminar el dolor y el sufrimiento, protegiendo las vidas de todas y cada una de las personas, de todos los españoles. Termino, señorías. Solo Vox, solo el grupo parlamentario Vox, defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es la defensa obligada de todo aquel que cree y que defiende la dignidad intrínseca del ser humano. Y por ello defendemos el derecho de los más vulnerables a recibir protección, apoyo y cuidado. Y denunciamos, señorías, denunciamos la acción criminal de este Gobierno y de la izquierda radical. Al tiempo, señorías, que también denunciamos la cobardía del Partido Popular, que ha renunciado a la defensa de los principios que son el fundamento de la sociedad. Señoría, ¿ha tenido usted la posibilidad de explicar o de dar respuesta a las preguntas que le he hecho? ¿Por qué, señorías? ¿Por qué no tienen un tratamiento terapéutico los enfermos y solamente tienen la posibilidad de pedir la muerte? No nos ha explicado, no nos ha dado respuestas sobre eso. Claro que tenemos una visión diferente a la suya, por supuesto que sí, pero no por eso es insultante, no por eso nos tiene que insultar. Nosotros creemos, señoría, que el hombre tiene una dignidad intrínseca. Usted habla de dignidad en su iniciativa, que ustedes como gobernantes además tienen el deber de reconocer y en virtud de la misma el deber de proteger su vida. Sobre todo, señorías, tienen el deber de hacerlo con el más débil y con el más vulnerable. Ese es su deber. Ustedes no están legitimados para disponer que el Estado mate a ningún hombre, aunque éste se lo pida. Lo que sí están obligados es a paliar el sufrimiento que le lleva a querer la muerte. A eso sí que están obligados. El derecho a la vida, señorías, es el fundamento primero de nuestra sociedad y por eso se incluyó en nuestra Constitución, en todas las constituciones del mundo occidental después de los horrores vividos en las guerras mundiales, considerándose como fundamentales los derechos humanos. Y ustedes, señorías, quieren reavivar un nuevo holocausto, la exterminación de las personas que no son útiles, aquellas que ustedes creen que sus vidas no son dignas de ser vividas y apelan a su libertad. Que es una libertad viciada, señoría, porque no existen medios terapéuticos para aliviar el dolor de aquel que sufre y porque han delimitado un contexto eutanásico para que la sociedad coaccione a las personas que deben desear la muerte. Es absolutamente despreciable. ¿Acaso, señorías, ustedes pueden evitar que una persona mayor que esté maltratada en su casa no sea coaccionada para pedir la muerte? ¿Cuán perverso, señorías, puede llegar a ser? No sé cuántos de ustedes son médicos o son enfermeros, pero la verdad es que a mí me daría verdadero horror caer en sus manos cuando mi salud decaiga o mi mente pueda enfermar. Me daría verdadero horror. Hemos sido creados libres y con una dignidad intrínseca que todo Estado debe de reconocer. Ustedes, sin embargo, piensan que es el Estado todopoderoso el que tiene la capacidad de decidir quién debe vivir y quién debe morir. Eso sí, bajo el bajo señuelo de la libertad. Absolutamente despreciable. Sus derechos, señorías, son contraderechos y nos llevan sin duda a una pendiente resbaladiza donde la vida no vale nada. Nuestra visión antropológica del hombre es muy diferente, claro que es muy diferente. Descansa en el respeto a la persona por tener una dignidad intrínseca, ser única e irreemplazable. Existe un orden natural del ser que, si no se respeta, nos lleva al suicidio colectivo. Hay una ley impresa en el corazón del hombre que le lleva a querer vivir y todo lo demás es mentira. Y esto ustedes no lo pueden cambiar. Pues, señorías, si ustedes quieren que confrontemos diferentes visiones del hombre, he de decirles que la visión antropológica, que es la visión socionaturalista de raíces cristianas, es la que ha llevado a las más altas cotas de progreso y de libertad individual para el hombre. Sí, señorías, sí. Y además, a mí no me importa decirles que yo creo en Dios, claro que creo en Dios, pero, señorías, es que no hace falta creer en Dios para reconocer que esa visión antropológica del hombre es la que ha llevado a las más altas cotas de progreso y de libertad, y así lo reconocen y defienden personas
diferentes, aquellas que creen en Dios y aquellos que no creen en Dios. Pero, señorías, en cambio, la visión antropológica evolucionista o dialéctica de raíces marxistas ha llevado al hombre al desastre, al vacío, al sinsentido y a la muerte y a la destrucción a lo largo de toda la historia. No vamos a caer en su trampa, señorías, de callar ante el riesgo de que nos acusen de intolerantes, porque llaman intolerantes a quien piensa de forma distinta, a quien tiene un credo o a quien no lo tiene, para callarnos y de esta manera imponer su visión de la existencia y sus disparates. Tengo que reconocer que esta estrategia con el PP les funciona, tengo que reconocerla. Pero es que es ahí donde se libra la verdadera batalla, en la defensa férrea de las convicciones, cuando lo que está en juego, señorías, es la vida de cada persona y el futuro de nuestra nación. No se puede ser tibio. En Vox lo tenemos muy claro y no nos callarán.